Continuando con las clases de técnica de transporte de energía, vamos a dar inicio a la unidad número 2. La unidad número 2, cuyo contenido es, vamos a estar hablando de los conductores, los tipos, los calibres, el sistema de unidades y la resistencia de los conductores, donde vamos a estar tocando el tema de los factores que afectan a la resistencia de un conductor, como son la temperatura, la frecuencia y el efecto pelicular que se origina, y el manejo de las tablas de los conductores. Ok, ¿qué es un conductor? ¿Algún voluntario? ¿Qué es un conductor? Por donde circula corriente. Sí, los conductores son los medios que nosotros vamos a utilizar para poder llevar la corriente o energizar una carga, ¿ok? Entonces, como dice el compañero, vamos a poder hacer circular una corriente y por eso necesitamos tener un conductor, ¿ok? Que hasta ahora le vamos a llamar como conductor, porque más adelante vamos a ver que puede ser desnudo o puede ser aislado, que es un cable, ¿cierto? Entonces, precisamente ese conductor eléctrico debe tener la capacidad de conducir, ya vimos, la corriente eléctrica, y por lo tanto va a estar sometido a ¿qué? Si conduce, tenemos ¿qué? Una diferencia de potencial, y eso es lo que llamamos nosotros como conductividad. Entonces, teniendo en cuenta ese tema de la conductividad o esa característica o esa propiedad, nosotros vamos a tener que seleccionar un material, ¿ok? Por esa razón es que los conductores o los cables internamente van a estar, el material tiene que ser conductor, ya sea los principales materiales que se utilizan son ¿cuáles? El cobre, el aluminio y las diferentes aleaciones que puedan tener estos, con el acero, con el mismo cobre o con el hierro. Entonces, vamos a ver las principales características, entre ellas vamos a tener las bondades que tiene el cobre y del aluminio, que son realmente los que más se utilizan. Entonces, entre las principales características que tiene el cobre, ¿cuáles son? Primero, la conductividad eléctrica, ¿cierto? Porque tiene que tener la capacidad para que nosotros podamos hacer circular esa corriente, llevarla donde la queremos tener. El segundo sería que debe tener una buena conductividad térmica. Recuerden que cuando circula una corriente, ¿qué es lo que se produce cuando circula corriente? Calor, ¿ok? Entonces, es una facilidad ¿para qué? Para poder nosotros manipularlos, para poder agarrar y trabajarlo, poderlo soldar, poderlo carnizar, estañar, todo eso tiene que ser manejable. Y lo otro es que sea dúctil. ¿Qué significa la palabra dúctil? Que nosotros necesariamente no trabajamos con conductores, también utilizamos barras conductoras. Entonces, por esa razón tenemos que tener la propiedad de que él pueda ser transformado en otro tipo de formas para poder llevar esa corriente eléctrica. Y lo otro es la resistencia mecánica. No podemos tener un material que sea muy frágil. ¿Por qué? Porque no necesariamente vamos a estar en la parte subterránea y vamos a trabajar con alturas, sobre todo en el tema de las líneas de transmisión. ¿Ok? Y ese es un tema bastante interesante cuando hacemos tendidos de líneas aéreas, lo que es la resistencia mecánica. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok, entonces el otro material sería el aluminio. El aluminio tiene unas bondades, o sea, unas que son mejores que el cobre, pero también tiene otras que tenemos que tener en consideración. Entonces, entre las principales sería que el aluminio que tiene, ¿quién pesa más, el cobre o el aluminio? Entonces, el aluminio es más ligero, ¿ok? Entonces, obviamente, como es más ligero, que para la misma capacidad de corriente, nosotros comparamos entre el cobre y el aluminio y vemos que el aluminio es más ligero, ¿ok? Entonces, es altamente resistente a la corrección atmosférica, entre sus características, él también puede ser soldado, igualito que el cobre, y lo otro es que él va a reducir ese efecto superficial y el efecto corona. ¿Qué es lo que es el efecto corona? Nosotros tenemos un conductor y alrededor, cuando circula la corriente, ¿qué se crea alrededor? Un campo magnético. Entonces, eso que hay alrededor de ese conductor tiende, si eso se coloca muy alto, eso se tiende a ionizar. Y entonces, cuando eso se ioniza, ¿qué va a pasar? Entonces, si nosotros pasamos por esa línea, se van a presentar estas cositas que se llaman penachitos azules, que eso lo podemos ver es de noche, y va a haber un ruido,
¿ok? Y entonces ese ruidito que se pone es precisamente por el efecto corona. Y por eso, ¿cómo se elimina eso? Nosotros tendemos a reducir a quién. En la clase pasada les decíamos que si nosotros elevamos la tensión, la corriente es menor. Y entonces no vamos a colocar un solo conductor, fíjense. Lo que tienden es a utilizar, transportar la misma corriente, pero entonces ahora la dividimos entre números de conductores. Fíjense que aquí hay 4 conductores por fase. Y entonces así tendemos a minimizar ese efecto corona, ¿ok? Y otras características. Entonces vamos a estar viendo en el mundo real qué es ese efecto corona. Aquí el efecto corona lo vamos a ver acá. Esa es una línea de distribución. Reemplazar un fusible en una casa general de protección puede resultar... Uy, me equivoqué de corta. Ese no es el video. Ya voy. 89J3-1. Bueno, esa es una línea energizada de transmisión donde estamos mostrando lo que es el efecto corona. Fíjense que eso fue grabado aproximadamente como a las 6 de la tarde. Entonces, eso durante el día no lo podemos observar. Solamente lo que observamos es el ruido, pero tendríamos que estar muy cerca de la línea. Y ya saben que eso está a una altura. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, hay una inspección que tiene que hacerse, una inspección termográfica, para poder ver esos puntos que están titilando allí y poder determinar la presencia del efecto corona, ¿ok? Siempre y cuando, obvio, hay que saber identificar porque si tenemos con la cámara termográfica podemos determinar también puntos calientes, pero este no es el tema es ver si nosotros vemos titilando esas lucecitas para observar la presencia del efecto corona, ¿ok? Entonces, el efecto corona no solamente lo vamos a tener en esas líneas, podemos tener barras y observar también. Hay veces que lo notamos es por el ruido, ¿ok? Cuando hay unas barras, por ejemplo, en la subestación Chacopata, en el estado Sucre, Chacopata 1 y Chacopata 2, si nosotros nos metemos por debajo de la barra hace muchos años, cuando estuve por allá, entonces nosotros sentíamos el ruido y ahí estaba la presencia del efecto corona y es una subestación que está en techo, esa no es a la intemperie. O sea, que no necesariamente, acuérdense que eso se produce, es por el conductor, como está energizado y es un nivel de tensión, y aparte, si hay contaminación salistrosa, ayuda a eso, porque el aire está ionizado alrededor de ese conductor. ¿Ok? Entonces, como ya sabemos, el tema de cómo en el caso de que estemos utilizando los conductores, la presencia de ese efecto corona, entonces seguimos con los inconvenientes, por así decirlo, que nos presenta el utilizar el aluminio. Ellos tienen una menor conductividad eléctrica que el aluminio. ¿Qué? Con la manito, por eso. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Lo va a tener que cortar? No, sí. Ok. Entonces, cuando nosotros utilizamos el aluminio, se forma una película de óxido. Y esa película de óxido, ¿qué nos va a pasar? Como ella es resistente, recuerden que nosotros lo que queremos es conducir electricidad. Y entonces eso se va a oponer a ese paso de la corriente. Entonces tenemos que estar pendientes de esas cosas. Y otra cuestión que tenemos es la característica electronegativa, porque él produce una corrosión galvánica. Entonces más adelante vamos a ver que el aluminio lo podemos encontrar en los conductores en aleaciones con otro metal, otro material que sea conductor, para evitar ese problema. Y que cuando estamos tipificando un conductor, ya debemos saber dónde lo vamos a utilizar. Si la zona es altamente contaminante, ya sea por productos químicos o sea salistrosa, o cuando hablamos del tema de que son para vanos largos y vanos cortos, porque está la tracción mecánica. Entonces hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Quiere decir que cuando vamos a atender una línea, ya sea de distribución o de transmisión, tenemos que primero hacer ¿qué? Ver cómo es el ambiente. No podemos ir a lo loco a decir, vamos a tirar una línea de distribución aquí y una línea de transmisión sin haber visto cuáles son las condiciones que tenemos en ese espacio, tanto topográficas como del ambiente, y qué es lo que se está manejando allí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No. Ok. Entonces, nosotros vamos a ver que normalmente esos conductores, estos materiales,
vamos a permitir hacer aleaciones y vamos a tener esta gama, entre ellas, esta gama de productos. Esto es lo que yo les decía que son las barras, porque a veces utilizamos barras conductoras y no necesariamente tenemos que utilizar conductores o cables. O sea, a veces la gente habla de conductor porque todo conduce electricidad, pero cuando hablamos de eso tendido eléctrico, hablamos de conductores desnudos. ¿Qué significa desnudo? Que nosotros no tenemos una chaqueta. Cuando tiene esa chaquetita o eso que lo recubre se llama cable, que es esto que está aquí. Y estos cables, hay cables preensamblados, hay cables que dentro del cable pueden tener las tres conductores porque son las 3 fases y obviamente necesitan de un conector especial para eso y obvio son más caros. Hay cables que van a tener dentro una pantalla como este que está aquí y hay cables, esos cables no necesariamente van a hacer que tengan una conformación uniforme. Puede ser que nosotros tengamos otros cablecitos y sean extruidos. Esto es lo que significa extruidos. Porque los cables no necesariamente tienen que ser, o los conductores siempre van a tienen que ser lisos, se extruyen. ¿Para qué es eso? Por la resistencia mecánica, ¿ok? Recuérdense que sobre todo los conductores desnudos tienen que tener resistencia mecánica, dependiendo de dónde lo vamos a utilizar. Ok, entonces, antes de seguir hablando tenemos que saber lo que es un vano y lo que es una flecha. ¿Ok? Y cuando hablamos de fase y cuando hablamos de cables de conductores o cables de guarda. Entonces, fíjense, este es el tendido de una línea, ya sea de transmisión o de distribución. La distancia entre una torre o un poste y otro se llama vano. ¿Ok? Si usted va de un poste a otro, una torre, ya usted sabe, alguien le está diciendo, ¿cuál es mira, el último vano? Porque eso en las torres o en los postes te colocan la identificación y uno tiene que saber decir, bueno, de tal lado a tal lado, ese vano mide tanto. O la distancia entre poste y poste, no vamos a decir, tenemos que hablar como los técnicos, electricistas que van a hacer en un futuro y decir, el vano de eso es tanto. Y no necesariamente, o sea, aunque eso está 90 metros y 45 metros o 40 metros en baja tensión, en las torres de transmisión eso está sujeto ¿a qué? Al perfil topográfico. Porque puede hacer como esta subida que tenemos aquí y es una pendiente, obviamente que vamos a tener que colocar entre vano y vano otra torre, ¿ok? Para dar, porque eso está sometido a esfuerzos, ¿ok? Con las torres de transmisión todo el esfuerzo va a descansar en la base y por esa razón hay que hacer un estudio de ese suelo antes de colocar la base, igual con la torre de distribución, pero nosotros nos ayudamos con cosas que se llaman retenidas. Esas guayas que le dicen, algunos que le dicen guayas que están aguantando el poste o otro poste que está aguantando se llaman retenidas, que vamos a ver ya al final del curso, ¿ok? Mientras entonces estamos hablando que la distancia entre este apoyo, también se llaman apoyo, se le dice apoyo, entre apoyo y apoyo se llama vano. ¿Y la flecha quién es? Nosotros si nos ubicamos como el pajarito allá arriba y no nos electrocutamos en un aislador, ¿ok? Vemos hacia esta torre, hay una distancia que es horizontal, que nos lo coloca en nuestra línea de vista, ¿ok? Viendo siempre hacia el frente. Entonces, la distancia, y allí sabemos que no es como las líneas de distribución, que son a veces, si estamos en postes de alineación, son completamente como rectas, ¿verdad? En las torres de transmisión no necesariamente es así, de hecho no debería ser así. Entonces hay cierta holgura. Entonces esa distancia que hay entre esa línea de vista horizontal y lo que está colgando, que algunos le dicen hamaca, es lo que se llama flecha. ¿Ok? Lo que va de aquí hasta aquí es lo que se llama flecha. Y esa flecha tiene que respetar una distancia. ¿De quién? De la distancia que va a haber entre la línea o entre la fase, la línea el conductor de fase y la tierra. ¿Ok? La tierra donde está el soporte del apoyo. No podemos tener, como ahí nosotros cuando hicimos un viaje al Guri, hay unas líneas que ya son como tipo hamacas, que están casi que a 4 metros del piso. Entonces, algunos hablan de 6 metros, lo mínimo que puede estar al roce del terreno. ¿Ok? Porque imagínense, si hay personas que miden 1,85 y una línea de transmisión va a estar a casi 2 metros, imagínense, pasamos por allí y ¿qué nos puede pasar? Ese campo magnético obvio que nos va a levantar pelitos y todo y nos va a llevar, ¿no? Porque eso no puede ser así. Entonces,
¿Qué pasa? Hay inspecciones que deberían hacerse y no son inspecciones entre torre y torre que se hacen normalmente aéreas en un helicóptero y se va viendo para ellos más o menos toman la fotografía, toman la inspección termográfica para ver el tema de cómo está la flecha de ese tendido, de esa línea. ¿Ok? Entonces vamos a hablar, como estamos hablando de vano, estamos hablando de flecha, vamos a ver lo que es un cable de guarda y son los conductores de fase. Eso que está ahí, señores, es una torre de transmisión que tiene doble circuito. ¿Cómo yo sé que tiene doble circuito? Porque ¿cuánto es una línea trifásica? ¿Cuántos conductores tienen que llevar? 3. Y entonces estamos viendo que tenemos esto que se llaman cadenas de aisladores y tenemos 6 cadenas de aisladores. Significa que 3 pertenecen a un circuito y 3 pertenecen al otro circuito. Y arriba, eso es lo que se llama cable de guarda. ¿Ok? Ese cable de guarda, ¿para qué se utiliza? Se supone que allá arriba están las nubes, las tormentas, hay descargas atmosféricas, ¿cierto? Y cuando eso viene hacia abajo va a buscar el punto más alto. Entonces él se va a colocar aquí precisamente para que ella toca el cable y se va a tierra, ¿ok? Y ella no debería ni tocar nuestra torre ni tampoco la cadena de aisladores, ¿ok? Entonces, esto que está aquí, cada uno de ellos son los conductores de fase y el que tenemos aquí arriba es lo que se llama cable de guarda. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque vamos a hablar de los conductores, entonces yo voy a estar hablando de cable de guarda y ustedes no van a saber qué es un cable de guarda, ¿ok? Entonces, para nosotros hablar de los conductores también, aparte de haberles dicho anteriormente eso, tenemos que hablar de ciertas definiciones. Lo que es un alambre, lo que es un hilo, lo que es un conductor y lo que es un conductor trenzado. Pero ya viéndolo desde el punto de vista de la construcción. Ahorita hablábamos de conductor, que es algo que tiene un material, ¿okay? Que debe ser, que nos permite la conducción de la corriente eléctrica. Pero ahora vamos a ver, porque vamos a saber cómo es un conductor desnudo, que esos son los que se utilizan en las líneas de transmisión. Igual utilizamos también en distribución conductores que son desnudos. Entonces, ¿qué es un alambre? Un alambre es una barra, es un filamento. Recuerden que cuando nosotros agarramos un cable, si queremos agarrar un cable, vemos varios que llaman, algunos le dicen pelitos, ¿ok? No sé si han visto algunos electricistas que dicen, mire, un pelo. Eso se refiere a los alambres, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tratar de hablar técnicamente, ¿ok? Y entonces, ¿qué pasa con ese alambrecito? La sección de ese alambrecito es muy pequeña, ¿comparada con quién? Con su longitud, ¿cierto? Porque si nosotros vamos a comprar un conductor número 12, normalmente yo no voy a pedir 1 metro de cable número 12, tengo que comprarlo por bobinas de cable, ¿ok? Y entonces, si yo tengo una bobina, por decir algo, que mide 100 metros, la sección de ese alambrecito con respecto a esa longitud, obviamente que es bastante pequeñito, ¿cierto? La proporción, ¿ok? Entonces ya saben lo que es un alambre. Hay una cosa que se llama hilo. Cuando nosotros hablamos de los conductores desnudos en líneas de transmisión o de líneas de distribución, hablamos es de hilo. En baja tensión yo puedo estar hablando de ese alambrecito, pero ya en transmisión y distribución hablo de hilos. Y entonces, ¿esos hilos qué es? Es una serie de alambritos que van a estar allí, ¿verdad? Y van a conformar ese conductor. Por eso no se extrañe cuando yo les esté hablando más adelante de hilos, porque ya no puedo hablar de alambres. ¿Ok? Comparado a un hilo con un alambre, la sección es mayor. ¿Ok? Entonces, decimos, ¿ese conductor de quién va a estar formado ahora? ¿Va a estar formado por quién? Por esa serie de hilos o alambres aislados. Algunos siempre le dicen alambres aislados, pero nosotros vamos a estar hablando de hilos, ¿ok? Entonces, los estudiantes siempre se confunden, profesora, ¿pero es un alambre o es un hilo? Depende de lo que estemos hablando, en qué nivel de tensión estemos hablando. Entonces, hablamos de los conductores trenzados. ¿Se dieron cuenta que en la foto nosotros tenemos varios hilitos? Estos son los hilos. Estos señores que están acá. Y fíjense que ellos están extruidos. Y fíjense que aquí vamos a tener esto, lo vamos a ver adelante, que se llama alma. Y esta es una capa, esta es otra capa y esta capa. Y estos señores que están aquí también presentan capas, pero la diferencia es que puede ser que este señor, su alma o su centro, tenga un material y el restante sea otro material. Y puede ser que este señor que está aquí, cada hilo sea una aleación, ¿ok? De un material conductor. Entonces,
vamos a lo que se llaman conductores de trenzado concéntrico y conductor de núcleo trenzado. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro según el concepto, sin ver la definición? Cuando yo hablo de que el conductor, ya tengo un conductor trenzado, porque significa que tengo varios hilitos que van a estar allí, como las trenzas de las chicas que se tejen. Así mismo es el conductor, para el que todavía no lo ha visto. Entonces, si yo digo que el conductor es trenzado concéntrico y el conductor de núcleo trenzado, acuérdense que yo en el centro, fíjense que la diferencia la tengo acá. En este centro, ve, aquí, ¿qué pasa en este? El conductor es completamente uniforme la parte interna. Por eso aquí yo hablo de trenzado concéntrico. Y en el de núcleo trenzado no es así, no necesariamente es así, porque eso va a depender de qué materiales yo tenga ese conductor. ¿Ok? Aquello va a tender a ser uniforme y puede hacer que aquel no sea uniforme. ¿Ok? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, vamos a ver que en las líneas de transmisión, nosotros en la clase anterior vimos lo que era el sistema interconectado nacional. Y hay un estudiante dijo habló del tema de lo que era la frecuencia. Para poder tener ese sistema interconectado nacional, todo el sistema tiene que manejar la misma frecuencia. Y ella hablaba también, por ejemplo, el EVAL, Electricidad de Valencia, que se encargaba solamente de Valencia, tenía la frecuencia de 50 Hz. Cuando en los comienzos de la transmisión de energía eléctrica se hacía era con corriente continua. ¿Ok? Y entonces, recuerden cuál es la diferencia entre la corriente continua y la corriente alterna. No tiene frecuencia uno y la otra sí. La otra sí tiene. Entonces, claro, eso trajo sus ventajas. Y aparte de eso, de traer esas ventajas, entonces les puso a los fabricantes a diseñar cuáles eran los mejores medios y el material para poder transmitir esa señora, porque la corriente continua tiene otras cosas que no es el objetivo de esta asignatura, que hay que utilizar para poder trabajar eso. ¿Ok? Entonces, los conductores que nosotros vamos a utilizar, como ya lo dije, en las líneas de transmisión, siempre tienen que tener resistencia mecánica. ¿Y por qué? Porque vamos a atenderlos a una altura y vamos a estar sometidos ¿a quién? A las condiciones atmosféricas de esa zona. Eso no es constante. Ya ustedes saben que esas condiciones atmosféricas no son constantes. Por lo tanto, entonces, esos conductores no pueden ser, yo no puedo tirar una barra sólida allá arriba. ¿Por qué? Porque eso es peso, ¿cierto? Entonces, tengo que tener unos conductores que sí, que cumplan con ciertas características, tanto características mecánicas como características eléctricas. ¿Ok? Entonces, el conductor con línea debe cumplir los siguientes requisitos. Primero, hemos estado hablando, tiene que tener resistencia mecánica. Debe tener capacidad de conducción corriente, que ya lo dijimos, ese tema. Tiene que reducir esas pérdidas por efecto Joule y por efecto corona. ¿Ok? Y aparte de eso, nosotros todo eso lo tenemos que tener en consideración y ahora vamos a hablar del tema de la flecha. Entonces tenemos que tener una flecha adecuada de acuerdo a ese perfil topográfico. Se vieron cuando les mostraba el video que él viene en línea, luego sube, baja, etc. Y entonces tenemos que estar pendientes de eso para poder nosotros cumplir con esos requisitos que necesitamos para poder hacer ese tendido, tanto en distribución como para una línea de transmisión. Ok, entonces el material que se supone que tiene la mejor conducción de corriente eléctrica, ¿quién es? Para el alto voltaje, el aluminio, pero no lo podemos usar solo. Recuerden lo que dijimos al principio, qué bondades tiene el aluminio y qué bondades no tiene. Y tenemos que estar pendientes de esas condiciones que nosotros tenemos en ese espacio o en ese terreno o donde vayamos a atender esa línea, tanto de distribución como la línea de transmisión. Entonces, nosotros podemos tener también conductores, ya sea barras o conductores desnudos, que vamos a tener de aluminio puro, de aluminio recocido, aliado, etcétera, con combinaciones con el acero. Ahora bien, y también tenemos que el material más utilizado, que ya lo tenemos allí, es el acero. Vamos a estar viendo cómo se hacen esas aleaciones y cómo es el nombre que va a tener cada uno, porque el objetivo de esto es que ustedes sepan identificar cuando se les esté hablando de un conductor ACAR, ACSR, a qué nos estamos refiriendo. O sea, cuando yo les digo eso, ¿y dónde se podría utilizar?
¿ok? Recuerden que no podemos divorciarnos una unidad de la otra y tenemos que tener siempre presente qué longitudes, qué tipo de línea tenemos que usar, si es una línea corta, si es una línea media, si es una línea larga, ¿se acuerdan de eso? Que es la clase de la unidad anterior, ¿ok? Entonces, entre las principales características electromecánicas, porque lo que hablamos ahorita fue qué es lo que deberíamos tener en consideración para poder tender esa línea de transmisión o de distribución. Ahora tenemos unas características electromecánicas que serían 3 que destacan: la baja resistencia eléctrica, la elevada resistencia mecánica y el costo razonable. Nosotros, señores, tenemos que estar pendientes de los costos. Cuando nosotros planteamos un proyecto, tenemos que ver, ok, esto es lo ideal, pero eso ideal tiene que aterrizar, porque normalmente nos van a decir, mire, yo tengo tanto para hacer ese proyecto, y nosotros, cumpliendo con todas esas cosas anteriores, tenemos que darle al cliente, satisfacerlo en lo que nos está pidiendo, ¿cierto? Y eso es para todo, ¿ok? Entonces, podemos decir entonces que nosotros en las líneas, de acuerdo a lo que vimos por allí en la torre, que vimos el cable de guardia y la fase, tenemos 2 tipos de conductores. Vamos a tener un conductor de fase, que es el que nos va a servir, ¿qué? Es el que va a hacer circular la corriente. Y ese conductor va a tener los diferentes materiales que ya dijimos. Puede estar cobre, aluminio puro, aleaciones, etc. Y está el conductor del cable de guarda, que como ya dijimos, tenemos que proteger esa línea de las descargas atmosféricas. Y esa también va a tener, por un material, la diferencia entre uno y otro es que el primero tiene que tener una resistencia mecánica a la tracción elevada, o sea, tiene que ser muy resistente, ¿ok? Y en el caso del cable de guarda, también tiene la resistencia elevada. La diferencia importante, y como dato importante, es que este señor que tiene aquí tiene una baja resistencia eléctrica. ¿Por qué la resistencia eléctrica tiene que ser baja? No, y también para que nos permita o ponga menos paso a la corriente. Recuerden que nosotros lo que tenemos es que conducir y transportar energía. Tenemos que sacarlo. Estamos hablando acá, en este caso, si hablamos de transmisión, son grandes bloques de energía que vamos a sacar, ¿ok? Entonces, la baja resistencia, como nos está oponiendo el paso a la corriente, por eso tenemos que tenerla para que él pueda circular. Y aquí, nosotros, la resistencia eléctrica de un cable de guardia no es un dato importante, ¿ok? Porque nosotros lo que eso es un buen volumen de energía, ¿ok? En el orden de los MVA, que va a bajar cuando ocurra el impacto del rayo y él va a circular, pero eso es en forma, ni lo veo yo, en microsegundos, ¿ok? Y entonces, esto lo que hacen es que mediante el material, lo que tenemos es que contribuir a que eso drene rápido. Eso no se puede quedar mucho tiempo allí, porque si no, ¿qué le pasa? Nos puede destruir nuestra torre, el material aislante, que es la cadena de aisladores. Entonces, hoy en día utilizan también lo que se llama OPGW, que significa cables de fibra óptica, que se utilizan en los cables de guarda, ¿ok?